El salón de baile del Grand Imperial Hotel, en Paseo de la Reforma, brillaba como una joya bajo los enormes candelabros de cristal checoslovaco que colgaban del techo de 6 metros de altura. Las mesas redondas, vestidas con mantelerías blancas importadas de Bélgica y centros florales que costaban más que el salario mensual de 3 familias, esperaban a los 300 invitados que habían pagado 50,000 pesos por boleto para asistir a la gala benéfica anual de Thomson Enterprises. En las paredes forradas de seda dorada colgaban pantallas discretas que mostrarían más tarde en la noche los proyectos humanitarios que la Fundación había financiado durante el año. El piso de mármol italiano reflejaba las luces como un espejo pulido, y el aire olía a una mezcla de perfumes caros, rosas blancas y la ambición que siempre flotaba en eventos donde se reunía la élite empresarial de la Ciudad de México. Marcus Alejandro Thompson Velázquez se ajustó el moño negro del uniforme de mesero mientras observaba su reflejo en uno de los espejos del pasillo de servicio. A sus 42 años, el CEO de Thomson Enterprises, una de las corporaciones tecnológicas más importantes de América Latina, se veía completamente diferente a las fotografías que aparecían en Forbes México o en las portadas de Expansión. Sin el traje Brioni de 80,000 pesos que usualmente vestía, sin el reloj Patek Philippe de edición limitada que valía más que un departamento en la Condesa, sin el corte de cabello perfectamente estilizado de su peluquero privado, Marcus era solo otro hombre negro de complexión atlética vistiendo el uniforme estándar de mesero del hotel. Pantalón negro de poliéster, camisa blanca almidonada, chaleco negro y ese moño que apretaba incómodamente su cuello. Se había dejado crecer una barba de 3 días, algo que jamás haría para una aparición pública. Llevaba lentes de contacto en lugar de sus gafas de diseñador. Su cabello, normalmente cortado con precisión milimétrica, ahora lucía un fade simple que podría haber costado 150 pesos en cualquier peluquería de barrio. En su muñeca llevaba un reloj Casio de 300 pesos en lugar de su Patek de 2,5 millones. Los zapatos, comprados deliberadamente en una tienda departamental, eran negros y funcionales, sin el brillo de cuero italiano al que estaba acostumbrado. Había planeado esto durante semanas, con la ayuda de exactamente 3 personas. Su asistente personal de 20 años, el jefe de seguridad de la empresa y el director de recursos humanos. Nadie más sabía. Ni siquiera su esposa, que en este momento estaría arreglándose en su penthouse de Polanco, preparándose para llegar a la gala como la distinguida señora Thompson Velázquez, esperando encontrar a su esposo en el evento después de su reunión urgente de última hora en Monterrey. Marcus observaba cada detalle con la intensidad que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. Notó cómo 2 meseros pasaban apurados, cargando bandejas de copas de champán Moet en Chandon. Vio al coordinador de banquetes del hotel, un hombre de unos 50 años con expresión perpetuamente estresada, revisando una tablet mientras ladraba órdenes a su equipo. Pero lo que más captó su atención fue la mujer que emergió de la oficina de coordinación con una carpeta bajo el brazo y una expresión de superioridad tan marcada que prácticamente irradiaba de su rostro. Carla Vanessa Domínguez, coordinadora de eventos de Thomson Enterprises, tenía 38 años y había trabajado en la compañía durante 7. Vestía un traje sastre Armani negro que probablemente había costado 45,000 pesos, más de lo que ganaba en un mes, lo que sugería que tenía otras fuentes de ingreso o estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. Su cabello castaño estaba peinado en un chongo tan apretado que parecía doloroso, y llevaba perlas que Marcus sospechaba eran falsas, pero que ella exhibía como si fueran joyas de la corona británica. Sus tacones Christian Louboutin
con esas inconfundibles suelas rojas, repiqueteaban contra el mármol con cada paso, un sonido que parecía decir: «Mírenme, soy importante». Marcus la había observado en reuniones corporativas antes, siempre eficiente, siempre profesional con los ejecutivos de alto nivel. Pero había escuchado rumores, comentarios susurrados en pasillos, quejas que nunca llegaban formalmente a recursos humanos porque los empleados temían represalias. Por eso estaba aquí. Por eso se había disfrazado de mesero para su propia gala benéfica, un evento que su empresa había organizado durante los últimos 15 años para recaudar fondos para becas universitarias destinadas a jóvenes de comunidades marginadas. La ironía no se le escapaba. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que sucedió aquella noche cambiaría para siempre no solo a Thompson Enterprises, sino a toda la industria corporativa en México. Un mesero joven, de no más de 26 años, se acercó a Marcus con una sonrisa tímida pero genuina. Jesús Hernández llevaba el mismo uniforme que Marcus, pero el suyo mostraba señales de uso, el chaleco ligeramente desgastado en las costuras, los zapatos lustrados con esmero, pero claramente viejos, la camisa impecablemente limpia, pero que había visto mejores días. Tenía un rostro amable, ojos oscuros que sonreían junto con su boca, y una postura que irradiaba tanto profesionalismo como humildad. «Buenas noches, señor», dijo Jesús con respeto genuino, tratando de usted a Marcus, a pesar de que probablemente tenían edades similares. «¿Es su primera vez trabajando en este evento? No lo había visto antes en el hotel». Marcus asintió, adoptando un tono más neutral que su voz ejecutiva habitual. «Sí, es mi primera noche. Me llamaron de la agencia de personal temporal». «Agradezco cualquier consejo que pueda darme». La sonrisa de Jesús se amplió. «Con mucho gusto. Mire, este evento es de los más importantes del año. La gente que viene tiene mucho dinero, pero también hay mucho personal de la empresa Thompson. La señora Domínguez», hizo un gesto discreto hacia Carla Vanessa, «es la coordinadora. Ella es muy exigente. Mi consejo es: sonría siempre, nunca hable a menos que le hablen primero, y si algo sale mal, venga conmigo antes que con ella. Créame, es mejor así». Había algo en el tono de Jesús, una advertencia velada pero clara, que hizo que Marcus prestara aún más atención. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?» «6 años en el hotel», respondió Jesús con orgullo tranquilo. «Empecé lavando platos. Luego fui ayudante de mesero, ahora soy mesero de banquetes, estudio administración hotelera en línea por las noches. Es mi única forma de salir adelante, ¿sabe? Sostengo a mi mamá, que está enferma, y a mis 2 hermanas menores. Este trabajo es mi vida». Se detuvo, como avergonzado de haber compartido tanto. «Perdón, no debería hablar de mis cosas». «No se disculpe», dijo Marcus genuinamente conmovido. «Es admirable lo que hace por su familia». Jesús estaba a punto de responder cuando la voz de Carla Vanessa cortó el aire como un látigo. «Hernández, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Los invitados empezarán a llegar en 20 minutos y las mesas de la sección VIP todavía no tienen las tarjetas de lugar». Su tono no era simplemente exigente. Había un desprecio palpable en la forma en que pronunció el apellido de Jesús, como si el nombre mismo le dejara un mal sabor en la boca. «Enseguida, señora Domínguez», respondió Jesús, su expresión profesional, pero Marcus notó cómo sus hombros se tensaron ligeramente. Carla se acercó, sus tacones repiqueteando amenazadoramente. Sus ojos escanearon a Marcus de arriba abajo, y él pudo ver el momento exacto en que ella lo evaluó y lo descartó como irrelevante.
Su mirada se detuvo una fracción de segundo más en su piel negra, y algo casi imperceptible cruzó su rostro, algo que Marcus había visto demasiadas veces en su vida para no reconocerlo. Prejuicio automático, el tipo que la gente cree que puede esconder, pero que se filtra en cada microexpresión. ¿Y tú quién eres?, preguntó ella, sin preámbulo, sin cortesía. Marcus, respondió él simplemente, omitiendo deliberadamente su apellido. De la agencia temporal. El sonido que hizo Carla fue casi un bufido. Otra vez contratando personal de agencia, como si el hotel no tuviera suficiente gente. Se volvió hacia Jesús. Tú te encargas de que este nuevo no arruine nada. Si comete algún error, tú eres el responsable. ¿Entendido? Sí, señora Domínguez, dijo Jesús, sin protestar la injusticia obvia de ser responsabilizado por alguien que ni siquiera conocía. Marcus observó a Carla alejarse hacia otro grupo de empleados, su postura irradiando autoridad que había confundido con importancia. Notó cómo su tono cambiaba completamente cuando se dirigió a una mujer rubia vestida con un vestido de noche que evidentemente ya era una invitada que había llegado temprano. Señora Martínez, qué hermosa se ve esta noche. Su vestido es Oscar de la Renta, ¿verdad? Exquisito, absolutamente exquisito. El contraste era tan marcado que casi dolía. La adulación servil versus el desprecio cruel, separados por menos de 30 segundos. No le haga caso, murmuró Jesús a Marcus mientras caminaban hacia el área de servicio. Con nosotros siempre es así, pero con los ricos es todo sonrisas y reverencias. Ya me acostumbré. Había resignación en su voz, la aceptación de alguien que había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Marcus no dijo nada, pero grabó mentalmente cada detalle. Esto era exactamente lo que había venido a ver. Durante la siguiente hora, mientras los invitados comenzaban a llegar en sus Mercedes, BMWs y Audis, entregando las llaves a los valets como si fueran monedas de cambio, Marcus trabajó discretamente sirviendo agua, acomodando sillas y observando. Observó cómo Jesús trataba a cada invitado con el mismo respeto genuino, sin importar si llevaban un Rolex o un reloj del mercado. Observó cómo una mesera de unos 50 años, Guadalupe, se apresuraba con una bandeja de canapés, a pesar de una obvia cojera, sonriendo a pesar del evidente dolor en su pie. Observó cómo un mesero joven, probablemente de 22 años, sudaba nerviosamente mientras servía vino, claramente nuevo en el trabajo, pero esforzándose al máximo. Pero también observó otras cosas. Observó cómo Carla Vanessa llegó con otros 3 miembros del staff de Thomson Enterprises. Ricardo Salazar, gerente de Relaciones Públicas, un hombre de 40 años con un traje Tom Ford demasiado caro para su salario y una actitud de superioridad que rivalizaba con la de Carla. Brenda Montiel, coordinadora de marketing de 35 años, cuya bolsa Hermès Birkin de 250,000 pesos hizo que Marcus se preguntara seriamente sobre posible malversación de fondos. Y Diego Santana, subdirector de Recursos Humanos de 45 años, irónico considerando que su trabajo era precisamente velar por el trato justo de los empleados. Los 4 formaban un grupo cerrado, una camarilla que Marcus había notado en fotos de eventos pasados, pero cuya dinámica nunca había presenciado directamente. Se movían por el salón como propietarios del espacio, tratando al personal del hotel como sirvientes de una época feudal. Marcus estaba cerca de una estación de servicio, doblando servilletas según le había enseñado Jesús cuando escuchó a Carla hablando con Brenda. No lo vieron. Para ellas era solo otro mesero invisible. «¿Viste al mesero negro que trajeron de la agencia?», dijo Carla, su voz lo suficientemente baja para que no todos escucharan, pero no tan baja como debería haber sido.
En serio, ¿no pudieron conseguir personal más presentable para un evento de este nivel? Marcus sintió que sus manos se detenían sobre la servilleta. Cada músculo de su cuerpo se tensó, pero su rostro permaneció perfectamente neutral. Esto no era nuevo para él. Incluso siendo un millonario con 3 títulos universitarios, todavía enfrentaba este tipo de comentarios, usualmente en formas más sutiles, más profesionales. Pero escucharlo tan directamente, en su propia gala, sobre su propia persona, encendió algo frío y calculador en su interior. «Ya sé», respondió Brenda con un suspiro exagerado. «Pero ya sabes cómo es ahora. Todo es inclusión y diversidad. Probablemente el hotel tiene cuotas que cumplir». Se rió, un sonido agudo y desagradable. «Mientras no se acerque a los invitados importantes, supongo que está bien». «Le dije a Hernández que se hiciera responsable», continuó Carla. «Si ese tipo arruina algo, Jesús paga las consecuencias. Así aprenderá a no defenderlos». «Muy inteligente», concedió Ricardo, uniéndose a la conversación. «Hernández es demasiado blando con el personal inferior. Alguien tiene que ponerlo en su lugar». Marcus dobló la servilleta con precisión quirúrgica, colocándola exactamente donde debía ir, y se alejó silenciosamente hacia otra área. Su expresión no cambió. Años de reuniones con inversionistas hostiles y negociaciones difíciles le habían enseñado a controlar cada músculo facial. Pero en su mente estaba tomando notas meticulosas. Carla, Vanessa Domínguez, Ricardo Salazar, Brenda Montiel, Diego Santana, que había asentido con aprobación a los comentarios de sus colegas. 4 nombres, por ahora. Los invitados comenzaron a llenar el salón. Marcus reconoció a muchos, CEOs de otras empresas, políticos, celebridades locales, filántropos conocidos. Todos vestían sus mejores galas. Las mujeres en vestidos que costaban lo que un trabajador promedio ganaba en 6 meses. Los hombres en smoking que hacían que el disfraz de Marcus pareciera aún más convincente por contraste. Las joyas brillaban bajo los candelabros, diamantes, esmeraldas, rubíes, collares que valían más que casas. Su esposa, Mónica, llegó luciendo radiante en un vestido azul marino de Elie Saab, su cabello castaño recogido en un elegante updo, el collar de zafiros y diamantes que Marcus le había regalado por su 10º aniversario, brillando en su cuello. Ella escaneó el salón, probablemente buscándolo, sin idea de que su esposo era el mesero negro que acaba de llenar su copa de agua. Marcus sintió una punzada de culpa por no haberle contado, pero esto tenía que ser completamente auténtico. La cena comenzó con el primer tiempo, una ensalada de arugula con pera caramelizada y queso de cabra. Marcus y Jesús trabajaban en tándem, sirviendo las mesas en su sección. Marcus notó cómo Jesús se movía con eficiencia practicada, sirviendo siempre desde la izquierda, retirando desde la derecha, nunca interrumpiendo las conversaciones, invisible pero impecable en su servicio. Fue en la mesa 7 donde las cosas comenzaron a intensificarse. Don Rodrigo Villarreal, un magnate inmobiliario de unos 65 años, conocido tanto por su fortuna como por su actitud despectiva hacia cualquiera que considerara inferior, estaba sentado con su esposa, su hijo y 3 socios de negocios. Marcus se acercó para servir el vino, un Chateau Margaux de 8,000 pesos la botella. «Tenga cuidado», le espetó don Rodrigo antes de que Marcus siquiera tocara la botella. «Ese vino cuesta más de lo que probablemente ganas en un mes. No lo derrames». Marcus mantuvo su rostro neutral. «Por supuesto, señor, tendré mucho cuidado». Sirvió el vino con la precisión de alguien que había aprendido protocolo en cenas de Estado con presidentes y primeros ministros, aunque don Rodrigo no tenía forma de saberlo. «¿De dónde eres?», preguntó el magnate, su tono no de curiosidad genuina, sino de interrogatorio.
África, México, señor, respondió Marcus tranquilamente. Nací aquí, en la Ciudad de México. Don Rodrigo lo evaluó con ojos entrecerrados. Supongo que hasta ustedes pueden nacer aquí ahora. Se volvió hacia su esposa. Los tiempos cambian, ¿verdad, Estela? Su esposa, una mujer de unos 60 años con suficiente cirugía plástica como para parecer perpetuamente sorprendida, se rió incómodamente, pero no contradijo a su marido. Marcus terminó de servir y se alejó, pero no sin antes notar las miradas de algunos otros invitados en la mesa. Algunos parecían incómodos con el comentario de don Rodrigo, otros simplemente indiferentes. Nadie dijo nada. El silencio cómplice era, en muchos sentidos, tan dañino como el comentario mismo. Jesús apareció a su lado momentos después, su expresión preocupada. Lo siento, amigo. Don Rodrigo es difícil. El año pasado hizo llorar a una mesera. Dijo que su servicio era típicamente mediocre y se quejó hasta que la despidieron. No le haga caso. No se preocupe, dijo Marcus, aunque por dentro estaba añadiendo otro nombre a su lista mental. He lidiado con peores. Y era cierto, aunque nunca mientras vestía el uniforme de mesero. La noche progresó y la discriminación se volvió más flagrante. Durante el plato principal, salmón Wellington con risotto de azafrán, Marcus estaba sirviendo en la mesa 2 cuando escuchó a Carla Vanessa hablando nuevamente, esta vez con Diego Santana. Estaban de pie cerca de la estación de servicio, creyéndose fuera del alcance del oído. Pero Marcus había desarrollado el arte de escuchar sin parecer que lo hacía. «Ya viste que Mónica Thompson vino sola otra vez», decía Diego con tono de chisme. «Dicen que su esposo, el gran Marcus Thompson, está en Monterrey. Pero entre tú y yo, creo que su matrimonio está en problemas. Ella siempre llega sola a estos eventos. Marcus Thompson», Carla se rió. «El CEO negro. Honestamente, todavía no sé cómo llegó tan arriba. Apuesto que fue por cuotas de diversidad o por algún escándalo que encubrieron. Nadie de su tipo llega a esa posición solo por mérito». Marcus casi dejó caer la botella de vino que estaba sosteniendo. Casi. Sus años de entrenamiento en mantener la compostura bajo presión extrema fueron lo único que evitó que su máscara cayera. Pero algo oscuro y frío se instaló en su pecho. Esto ya no era solo sobre personal de servicio siendo maltratado. Esto era personal. Esto era sobre él, sobre su empresa, sobre todo lo que había construido desde cero. «Es afroamericano, ¿verdad?», continuó Diego. «Bueno, afromexicano o lo que sea. Su papá era estadounidense negro y su mamá mexicana. De Veracruz, creo. Probablemente creció con privilegios que otros no tienen y ahora juega la carta de la minoría cuando le conviene». «Exacto», concordó Carla, «y todos tienen que andar de puntitas alrededor de él, porque si dices algo eres racista». «Es tan conveniente. Mientras mantenga las ganancias altas, supongo que está bien», añadió Ricardo Salazar, uniéndose a ellos con una copa de whisky en mano. «Pero entre nosotros, prefiero cuando la empresa era dirigida por gente más tradicional». Marcus se alejó antes de escuchar más. No porque no pudiera soportarlo, sino porque necesitaba controlar la furia helada que amenazaba con romper su cuidadosa fachada. Jesús lo encontró en la cocina de servicio, donde Marcus estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados, respirando profundamente. «¿Está bien, amigo?», preguntó Jesús con genuina preocupación. «¿Escuchó a la señora Domínguez? No le haga caso, ella es así con todos». Bueno, se detuvo incómodo, especialmente con algunos. Marcus abrió los ojos. «¿Especialmente?» Jesús miró alrededor, asegurándose de que estaban solos. «El año pasado había un mesero de Oaxaca, indígena.
Era buenísimo en su trabajo, súper profesional, pero ella se la pasaba haciendo comentarios sobre su acento y su apariencia. Un día le dijo al gerente del hotel que no proyectaba la imagen correcta para eventos de alto nivel. Lo despidieron una semana después. Y el mesero anterior a él era negro, como usted. Duró 3 meses antes de que ella se inventara que había robado algo. Nunca pudimos comprobarlo, pero él fue despedido de todos modos. ¿Y nadie reportó esto? Jesús se rió sin humor. ¿Reportar a quién? Ella trabaja para Thompson Enterprises, no para el hotel. Y el hotel no va a arriesgarse a perder el contrato de estos eventos por defender a un mesero. Nosotros somos reemplazables. Ellos pagan 300,000 pesos por alquilar este salón una noche. ¿Qué vale más? Marcus no respondió, pero en su mente estaba recalculando todo. Esto era mucho más grande de lo que había anticipado. No era solo un caso de una gerente cruel. Era un sistema completo de discriminación que había estado operando bajo su nariz, en su propia empresa, usando su nombre durante años. El momento decisivo llegó durante los postres. Marcus estaba sirviendo mousse de chocolate cuando un accidente ocurrió en la mesa 5. Un invitado, claramente ebrio después de demasiado vino, movió su brazo abruptamente y golpeó la bandeja que Jesús estaba sosteniendo. 3 copas de mousse cayeron, 2 al piso y una directamente sobre el vestido Carolina Herrera blanco de la señora sentada a la derecha del invitado ebrio. El salón entero pareció congelarse. La mujer se levantó con un grito, mirando horrorizada el chocolate oscuro expandiéndose por su vestido de 80,000 pesos. El invitado ebrio, en lugar de disculparse por haber causado el accidente, inmediatamente señaló a Jesús. «Mesero torpe, mira lo que hiciste». Jesús, pálido, comenzó a disculparse profusamente. «Lo siento muchísimo, señora. Yo no... Fue un accidente. Yo...» Carla Vanessa apareció en segundos, sus tacones repiqueteando como sentencia de muerte. «¿Qué diablos pasó aquí, Hernández?» «Fue un accidente, señora», comenzó a explicar Jesús, pero ella lo cortó. «¿Un accidente? Un accidente. ¿Tienes idea de cuánto cuesta ese vestido? ¿Cuánto cuesta este evento?» Su voz se elevó lo suficiente para que la mitad del salón escuchara. «Esto es exactamente por lo que no deberíamos contratar personal tan... Buscó la palabra, y Marcus supo exactamente cuál quería usar, pero se contuvo en el último segundo. «Tan descuidado». Marcus dio un paso adelante. «Disculpe, pero yo vi lo que pasó». El señor movió su brazo y golpeó la bandeja. Jesús no tuvo la culpa. Carla se volvió hacia él, y por primera vez esa noche realmente lo miró. Realmente lo vio. Y lo que vio, Marcus podía leerlo en su expresión. Le disgustó profundamente. «¿Y tú quién te crees que eres para contradecirme?» Su voz era veneno puro. «Eres un mesero temporal, no vales nada aquí. De hecho, ¿sabes qué? Estás despedido. Lárgate». Ahora, «Señora Domínguez, él solo estaba diciendo la verdad», intervino Jesús, su voz temblando pero firme. «Yo vi...» «Tú también, Hernández. Despedido. Los dos. Fuera de mi evento. Fuera de mi vista». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados miraban incómodos, otros con franca curiosidad. La señora del vestido arruinado parecía mortificada, como si finalmente se diera cuenta de que esto había escalado demasiado. El invitado ebrio simplemente tomó otro trago de vino. Guadalupe, la mesera mayor con la cojera, se acercó tímidamente. «Señora, por favor, Jesús lleva años trabajando aquí. Es el mejor mesero que tenemos». Y el señor nuevo solo estaba. «¿Tú también quieres que te despidan?», espetó Carla. «Porque puedo arreglarlo. Puedo hacer que este hotel los despida a todos y que nunca trabajen en otro evento decente en esta ciudad. ¿Me entendieron?». Fue entonces cuando algo cambió en el rostro de Marcus.
La máscara de humildad cayó, reemplazada por algo más peligroso, una calma absoluta, el tipo de calma que precede a un huracán. Sacó su teléfono celular, no el Casio barato en su muñeca, sino el iPhone 15 Pro Max de su bolsillo, algo que un mesero temporal no podría permitirse. Lo hizo despacio, deliberadamente, asegurándose de que Carla lo viera. «¿Qué haces?», preguntó ella, confundida por el cambio repentino en la dinámica. «Guarda ese teléfono antes de que...». Marcus marcó un número en su lista de contactos favoritos. La persona respondió al primer timbre. «¿Alberto?» «Sí, soy yo. Estoy en el salón de baile del Gran Imperial, en nuestra gala anual». Pausa. «Sí, esa gala, la que organizamos para recaudar fondos para jóvenes de bajos recursos». Otra pausa, más larga. «Tenemos una situación muy interesante aquí. Necesito que vengas inmediatamente y trae a Claudia de Legal, a Roberto de Seguridad y a Patricia de Recursos Humanos. También quiero que revises las grabaciones de seguridad de las últimas 3 horas». Carla lo miraba con una mezcla de confusión y creciente alarma. «¿Con quién estás hablando? ¿Quién te crees que...?» Marcus levantó una mano, un gesto tan naturalmente autoritario que Carla se cayó por puro instinto. Cuando habló nuevamente, su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz neutral de un mesero, era la voz que usaba en salas de juntas, negociando contratos multimillonarios, la voz de alguien acostumbrado a que cada palabra que dice se obedece sin cuestionamiento. «Me llamo Marcus Alejandro Thompson Velázquez», dijo, y el salón entero pareció contener la respiración. «Soy el fundador y CEO de Thompson Enterprises. Soy el dueño de esta empresa para la cual ustedes...». Miró directamente a Carla, a Ricardo, a Brenda, a Diego. «Trabajan. Y he pasado las últimas 4 horas trabajando como mesero en mi propia gala benéfica para ver exactamente cómo se trata al personal de servicio en eventos que llevan mi nombre». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el tintineo de cubiertos contra platos. 300 personas congeladas observando. Carla Vanessa Domínguez palideció tanto que su cuidadoso maquillaje se veía grotesco contra su piel repentinamente blanca. Su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir, pero no salió sonido alguno. Ricardo, Brenda y Diego, que habían estado de pie cerca, también se habían convertido en estatuas de sal. «No, no puede ser», susurró Carla finalmente. Usted está en Monterrey. Usted no puede estar aquí». Marcus se quitó los lentes de contacto, revelando sus característicos ojos color ámbar que habían estado en la portada de Forbes el mes anterior. «Les aseguro que estoy muy aquí. De hecho, he estado aquí toda la noche, escuchando cada comentario racista, cada insulto clasista, cada abuso de poder que ustedes, empleados de mi empresa, han perpetrado no solo contra el personal del hotel, sino contra mí mismo». Mónica, su esposa, se había puesto de pie en su mesa con una mano en su boca, sus ojos llenos de comprensión y horror, al darse cuenta de por qué su esposo había estado en Monterrey. Otros invitados sacaban sus teléfonos, algunos para verificar que el hombre frente a ellos era realmente Marcus Thompson, otros para comenzar a grabar lo que claramente sería un momento histórico. «Señor Thompson, yo no sabía», comenzó Carla, pero Marcus la interrumpió. «¿No sabía qué? ¿No sabía que estaba hablando con su CEO? Eso es obvio. Pero lo que me interesa es, si no hubiera sido su CEO, si realmente hubiera sido solo un mesero temporal, ¿eso habría hecho correcto tratarme con desprecio? ¿Eso habría justificado sus comentarios sobre mi raza, sobre mi color de piel, sobre mi tipo? Yo no dije...». Carla estaba temblando ahora. «¿No dijo qué?». Marcus sacó su propio teléfono y comenzó a reproducir audio. Su voz era clara.
Todavía no sé cómo llegó tan arriba. Apuesto que fue por cuotas de diversidad. Pausa. Nadie de su tipo llega a esa posición solo por mérito. La grabación continuó. Cada comentario racista, cada observación clasista, capturada con perfecta claridad. Marcus había estado grabando desde que comenzó el evento. Un pequeño detalle que nadie había notado porque, después de todo, él era solo un mesero invisible. Las puertas del salón se abrieron y entraron 5 personas. Alberto Méndez, director de operaciones, un hombre de 55 años con expresión de shock absoluto. Claudia Rivera, jefa legal, con su laptop ya abierta. Roberto Salinas, jefe de seguridad corporativa, con una tablet mostrando lo que obviamente eran grabaciones de seguridad. Patricia Ochoa, directora de recursos humanos, con una carpeta gruesa que sugería que había estado anticipando esto, y 2 guardias de seguridad de Thompson Enterprises. «Señor Thompson», dijo Alberto, jadeando ligeramente como si hubiera corrido, «recibí su llamada y...» Se detuvo, tomando en el uniforme de mesero, el salón congelado, la expresión de horror en los rostros de múltiples empleados. «¡Dios mío!» «Alberto», dijo Marcus con esa voz de CEO que no admitía discusión, «¿puedes confirmar mi identidad para todos los presentes?» «Por supuesto, señor». Alberto se aclaró la garganta y se dirigió al salón. «Damas y caballeros, puedo confirmar que este hombre es Marcus Alejandro Thompson Velázquez, fundador y CEO de Thompson Enterprises. Un honor conocerlo en persona si aún no lo han hecho». Añadió con la más leve ironía. Un invitado, un empresario que Marcus reconoció de otras conferencias, comenzó a aplaudir lentamente y otros se unieron. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, casi de respeto por lo que Marcus había hecho. Don Rodrigo Villarreal, el magnate que había hecho comentarios despectivos anteriormente, se veía como si quisiera desaparecer bajo la mesa. La señora del vestido arruinado tenía lágrimas en los ojos, y Marcus sospechaba que no eran por el vestido. Marcus levantó una mano y el aplauso cesó. «Patricia, ¿has revisado los archivos de personal que te pedí que prepararas?» Patricia Ochoa abrió su carpeta. «Sí, señor. En los últimos 3 años, bajo la supervisión de la señora Domínguez y sus colaboradores directos, hemos tenido 17 quejas formales sobre discriminación y trato abusivo hacia personal de servicio en eventos corporativos. 14 fueron investigadas internamente por el subdirector Santana», miró significativamente a Diego, «y todas fueron desestimadas como malentendidos culturales o diferencias de perspectiva». «¿Cuántas de esas quejas involucraban discriminación racial?», preguntó Marcus. 9, señor. 5 adicionales involucraban discriminación por origen socioeconómico o apariencia física. ¿Y las 3 quejas restantes? Acoso sexual hacia empleadas de servicio, todas desestimadas. Un murmullo de disgusto recorrió el salón. Carla se había desplomado en una silla, su rostro en sus manos. Ricardo intentó escabullirse hacia la salida, pero los guardias de seguridad bloquearon discretamente su camino. «Roberto», Marcus se volvió hacia su jefe de seguridad, «¿qué muestran las grabaciones de esta noche?» Roberto giró su tablet para que las pantallas grandes en las paredes del salón, que habían estado mostrando fotos de proyectos benéficos, ahora mostraran fragmentos de video de seguridad. Ahí estaba Carla, hablando con Brenda sobre el mesero negro de la agencia. Ahí estaba Ricardo, riendo, mientras hacía comentarios despectivos sobre empleados inferiores. Ahí estaba Diego, asintiendo con aprobación, mientras sus colegas difamaban al CEO de su propia empresa. Pero lo más damning eran las escenas que Marcus no había presenciado directamente. Carla empujando rudamente a Guadalupe,
la mesera con cojera, cuando se movió demasiado lento. Ricardo haciendo un gesto obsceno a una mesera joven cuando ella no lo vio. Brenda derramando deliberadamente vino en la bandeja de un mesero y luego regañándolo por el descuido. «Tengo 3 horas de grabaciones», dijo Roberto, su voz llena de disgusto mal disimulado. «Y esto es solo de esta noche. He estado revisando archivos de eventos anteriores. Tengo evidencia de comportamiento similar remontándose a por lo menos 2 años». Marcus se volvió hacia Carla, que ahora lloraba abiertamente, su maquillaje corriéndose en líneas negras por sus mejillas. «Señora Domínguez, está despedida. Efectivo inmediatamente, sin liquidación, por falta grave que incluye discriminación racial y de clase, creación de ambiente laboral hostil y falsificación de investigaciones internas». «Por favor», suplicó ella, «tengo una hipoteca, tengo gastos». Debió pensar en eso antes de gastar 45,000 pesos en un traje que no podía costear con su salario honesto, dijo Marcus fríamente. Antes de decidir que humillar a otros la hacía sentir superior. Antes de hacer comentarios racistas sobre el hombre negro que resulta es su jefe, se volvió hacia Ricardo, Brenda y Diego. «Ustedes 3 también, despedidos, mismas razones. Les daré 15 minutos para recoger sus pertenencias personales de sus oficinas, escoltados por seguridad. Sus tarjetas de acceso ya han sido desactivadas. Sus cuentas de correo corporativo serán cerradas mañana a primera hora». «Esto es injusto», protestó Ricardo. «No puede despedirnos solo por...» «¿Solo por qué?» La voz de Marcus era peligrosamente suave. «¿Solo por racismo? ¿Solo por clasismo? ¿Solo por crear un ambiente donde empleados temen reportar abuso porque ustedes controlan las investigaciones? ¿Solo por manchillar el nombre de una empresa que fundé específicamente para crear oportunidades para personas de todos los orígenes?» Se acercó a Ricardo hasta que estuvieron cara a cara. «Sí, sí puedo, y lo haré. Basándome en la investigación interna iniciada hace 3 semanas a petición del señor Thompson y confirmada por las grabaciones de esta noche, los siguientes empleados de Thompson Enterprises también están terminados efectivo inmediatamente por participación en o complicidad con discriminación y abuso. Sofía Ramírez, asistente de eventos; Jorge Castillo, coordinador logístico; Vanessa Cruz, gerente de protocolo. Y me aseguraré de que cada empresa importante en México sepa exactamente por qué fueron despedidos». Marcus hizo una pausa, dejando que eso se hundiera, luego continuó. «Pero no son solo ustedes 4. Patricia, los nombres que discutimos». Patricia leyó de su carpeta. La lista continuó, 36 nombres en total. Con Carla, Ricardo, Brenda y Diego, eran 40 empleados siendo despedidos esa noche, en ese salón, frente a 300 testigos. El peso de lo que estaba sucediendo era palpable. Algunos de los despedidos intentaron protestar, otros lloraban, otros simplemente se quedaron en shock silencioso. Los guardias de seguridad comenzaron a escoltarlos fuera, uno por uno, mientras Patricia les entregaba cartas formales de terminación. Cuando el último de los despedidos había salido, Marcus se volvió hacia el salón lleno de invitados. Muchos se veían incómodos, algunos horrorizados por la escala de la corrupción, otros simplemente procesando lo que acababan de presenciar. «Sé que esto no es el entretenimiento que esperaban esta noche», comenzó Marcus, su voz ahora más suave, pero aún llena de autoridad. «Pero esto era necesario. Esta gala se supone que es para recaudar fondos para becas universitarias para jóvenes de comunidades marginadas, jóvenes que se parecen a algunos de los meseros que han servido su cena esta noche. Jóvenes como mi madre, que creció en un pueblo pesquero en Veracruz, tan pobre que a veces no había suficiente comida.
Jóvenes como Jesús Hernández, señaló a Jesús, que se veía completamente abrumado, que trabajan 2 trabajos y estudian de noche porque es su única forma de salir adelante. Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran. ¿Cómo podemos, en buena conciencia, recaudar dinero para ayudar a estos jóvenes mientras nuestros propios empleados los tratan con desprecio? ¿Cómo podemos hablar de crear oportunidades mientras permitimos que la discriminación florezca bajo nuestro techo? Mónica se había unido a él ahora, de pie a su lado, su mano en su brazo en apoyo silencioso. Mi padre, continuó Marcus, era un ingeniero afroamericano que vino a México en los años 80 para un proyecto petrolero. Conoció a mi madre, se enamoraron y decidieron quedarse. Crecí en un México que a veces no sabía qué hacer conmigo. Demasiado negro para algunos, demasiado mexicano para otros, nunca suficientemente algo para encajar perfectamente. Su voz tembló ligeramente, la primera grieta en su compostura. Pero también crecí en un México de gente como Jesús, gente que me trató como ser humano sin importar el color de mi piel o el tamaño de la cuenta bancaria de mi familia. Se volvió hacia Jesús. Señor Hernández, ¿puede acercarse, por favor? Jesús lo hizo caminando con incertidumbre, sus ojos rojos, como si hubiera estado conteniendo lágrimas. He observado su trabajo esta noche, dijo Marcus. He visto cómo trata a cada invitado con el mismo respeto, rico o pobre, poderoso o no. He visto cómo defendió a un desconocido, arriesgando su trabajo porque era lo correcto. He visto exactamente el tipo de carácter que busco en los líderes de mi empresa. Jesús parpadeó confundido. Efectivo inmediatamente. Está contratado por Thompson Enterprises como gerente de eventos corporativos, reportando directamente a Alberto Méndez. Su salario será de 85,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico premium para usted y su familia, fondo de retiro, y cualquier matrícula universitaria que necesite será pagada completamente por la empresa. El salón estalló en aplausos. Jesús se tambaleó, literalmente se tambaleó, y tuvo que apoyarse en una silla. Yo no, señor Thompson, no sé qué decir. Diga que acepta, respondió Marcus con la primera sonrisa genuina de la noche. Sí, Jesús tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Sí, acepto, gracias, Dios mío, gracias. Marcus se volvió hacia Guadalupe, la mesera mayor con la cojera que había intentado defender a Jesús. Señora, ¿cómo se llama? Guadalupe Sánchez, señor, respondió ella tímidamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este hotel? 12 años, señor. ¿Y su pie? Noté que cojea. ¿Es una lesión laboral? Guadalupe miró nerviosa al gerente del hotel que estaba presente. Sí, señor. Me caí hace 3 años cargando una bandeja demasiado pesada, pero nunca reporté al seguro porque me dijeron que si lo hacía, perdería mi trabajo. Marcus asintió, su mandíbula tensa. Se volvió hacia Alberto. Quiero que Thompson Enterprises contrate a la señora Sánchez como supervisora de servicios de hospitalidad. Salario de 60,000 mensuales. Y quiero que nuestro seguro corporativo cubra completamente cualquier tratamiento médico que necesite para su pie, incluyendo cirugía si es necesaria. Más aplausos. Guadalupe estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar, pero asintió vigorosamente. Marcus continuó identificando empleados del hotel que había visto ser maltratados esa noche. El mesero joven y nervioso, Luis, fue ofrecido un puesto de coordinador junior. La mesera que había sido objeto del gesto obsceno de Ricardo, Carmen, fue ofrecida una posición en recursos humanos con enfoque en prevención de acoso. En total, 7 empleados del hotel fueron contratados esa noche por Thompson Enterprises, todos con salarios significativamente más altos y beneficios que cambiarían sus vidas.
Luego, Marcus se dirigió a los invitados. Para aquellos que hicieron comentarios despectivos esta noche, su mirada se posó brevemente en don Rodrigo, que se encogió. No puedo despedirlos porque no trabajan para mí. Pero sí puedo hacer esto. Cada uno de ustedes, si desea continuar haciendo negocios con Thompson Enterprises o cualquiera de nuestras subsidiarias, donará 500,000 pesos adicionales a nuestro fondo de becas esta noche. Considérenlo una tarifa de reeducación. Hubo algunas protestas, pero fueron débiles. Don Rodrigo, para su crédito, fue el primero en sacar su chequera. «Haré 1,000,000», dijo su voz ronca. «Y mis disculpas, señor Thompson, no tengo excusa para mi comportamiento». Otros siguieron. Al final de la noche, el fondo de becas había crecido en 8.5 millones de pesos adicionales. Pero Marcus no había terminado. Thompson Enterprises implementará a partir de mañana las siguientes políticas. Su voz resonó por el sistema de sonido que alguien había tenido la presencia de ánimo de conectar a su micrófono inalámbrico. Primera, programa de cliente oculto permanente. Cada mes, yo u otros ejecutivos visitaremos eventos, oficinas y lugares de trabajo disfrazados como empleados de diferentes niveles. Cualquier discriminación resultará en terminación inmediata sin liquidación. Segunda, capacitación obligatoria en diversidad, inclusión y empatía para todos los empleados, desde ejecutivos hasta asistentes. 4 semanas de entrenamiento pagado. Rechazo a participar resultará en terminación. Tercera, línea directa de denuncia que reporta directamente a mí y a una junta independiente, no a recursos humanos internos. Cualquier reporte será investigado en 48 horas por un equipo externo. Cuarta, cuota de diversidad real. 60% de todos los puestos gerenciales y ejecutivos deberán ser ocupados por personas de grupos históricamente marginados. Afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidades, personas LGBTQ+, personas de bajos recursos. Porque la diversidad no es una cuota a cumplir, es fortaleza a cultivar. Quinta, salario mínimo en Thompson Enterprises será elevado a 25,000 pesos mensuales, más del doble del salario mínimo nacional. Porque nadie que trabaje tiempo completo debería vivir en pobreza. Sexta, todos los contratos con proveedores y socios serán revisados. Aquellos que no cumplan con estándares éticos similares serán terminados. No haremos negocios con empresas que maltratan a su personal. Séptima, este evento, lo que sucedió aquí esta noche, será documentado y compartido públicamente, no como castigo, sino como lección, como recordatorio de que en mi empresa, en mis eventos, bajo mi techo, cada ser humano es tratado con dignidad. El salón estaba en silencio absoluto, todos procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Y finalmente, la voz de Marcus se suavizó, se volvió más personal. Quiero compartir algo con ustedes, algo que pocos saben. Se desabrochó el primer botón de su camisa de mesero, revelando parte de una cicatriz en su clavícula. Cuando tenía 15 años, trabajé como ayudante en un restaurante de mariscos en Boca del Río, Veracruz. El gerente, un hombre que asumió que por ser negro yo había robado dinero de la caja, me empujó contra una freidora. Esta cicatriz, se tocó la clavícula, es de aceite hirviendo. Nunca olvidé el dolor, pero más que el dolor físico, nunca olvidé la humillación, la impotencia de ser acusado de algo que no hice, de no ser creído, de ser tratado como criminal por el color de mi piel. Lágrimas corrían por su rostro ahora, y no las limpió. Juré ese día que si alguna vez tenía poder, si alguna vez estaba en posición de cambiar algo, nunca permitiría que nadie más se sintiera así. Por eso fundé Thompson Enterprises, no solo para ganar dinero, aunque sí somos rentables. La fundé para demostrar que puedes ser exitoso y ético, puedes ser rentable y justo.
Puedes liderar con poder y con empatía. Se volvió hacia su esposa. Mónica no sabía que estaría aquí esta noche como mesero. De hecho, probablemente me va a matar después. Una risa suave recorrió el salón, pero lo hice porque necesitaba saber la verdad. No la verdad que me dicen en reportes sanitizados en mi oficina, sino la verdad real, la verdad fea que vive en los márgenes, en los espacios donde la gente poderosa no mira. Mónica lo abrazó, y él se apoyó en ella por un momento, permitiéndose ser vulnerable frente a todos. El respeto, dijo Marcus finalmente, enderezándose, no es un lujo, es un derecho humano fundamental. Y en mis empresas, en mis eventos, en cualquier espacio donde tenga influencia, será tratado como tal. Esta noche despedí a 40 empleados. Mañana comenzaré a contratar 40 nuevos, y les prometo que serán personas que entienden que su trabajo no es solo ejecutar tareas, es tratar a otros seres humanos con dignidad. Se volvió hacia los nuevos empleados. Jesús, Guadalupe y los demás, que estaban agrupados juntos, todavía procesando sus nuevas realidades. Y a ustedes, mis nuevos colegas, les digo esto, los contraté porque vi su carácter cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Ese es el tipo de excelencia que valoro. No la excelencia de pedigríes perfectos y universidades prestigiosas, aunque eso también tiene valor, sino la excelencia de levantarse cada día y elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie lo reconoce. La ovación que siguió fue ensordecedora. No todos en el salón estaban aplaudiendo. Algunas personas todavía se veían incómodas, algunas culpables, pero la mayoría había sido movida por lo que habían presenciado. 3 meses después, Marcus estaba en su oficina en el piso 42 de Torre Thompson en Santa Fe, mirando a través de las ventanas de piso a techo hacia la Ciudad de México extendida debajo. Su asistente Andrea entró con una carpeta gruesa. Los reportes trimestrales que pidió, señor. Marcus los hojeó. Jesús Hernández había organizado 6 eventos corporativos en 3 meses. Cada uno ejecutado impecablemente, cada uno recibiendo calificaciones perfectas de satisfacción, tanto de invitados como de personal de servicio. Guadalupe Sánchez había implementado un nuevo sistema de capacitación para personal de hospitalidad, que había reducido la rotación de empleados en 65%. Los nuevos protocolos de diversidad habían resultado en 847 solicitudes de empleo de candidatos excepcionalmente calificados de grupos marginados. Pero lo más importante, 0 reportes de discriminación en 3 meses. 0. ¿Y las finanzas?, preguntó Marcus. Las nuevas políticas han costado aproximadamente 12 millones de pesos en implementación, respondió Andrea. Pero los ingresos han aumentado 23%. Resulta que los clientes quieren hacer negocios con empresas éticas. Hemos ganado 3 contratos grandes específicamente porque los clientes citaron nuestro compromiso demostrado con la justicia social. Marcus sonrió. La bondad también es buen negocio. Hubo un toque en la puerta. Adelante. Jesús entró, ahora vestido en un traje impecable, cargando su propia carpeta. En 3 meses había transformado completamente, no en apariencia, sino en confianza. Caminaba diferente, hablaba diferente, no más encogido, no más tímido. Este era un hombre que sabía su valor. Señor Thompson, los resultados de nuestra primera auditoría de cliente oculto están listos. Habían enviado 15 clientes ocultos a varios eventos y oficinas de Thompson Enterprises. Los resultados mostraban mejora dramática, aunque todavía había trabajo por hacer. ¿Algún incidente grave?, preguntó Marcus. 1, respondió Jesús. Un gerente regional en Guadalajara hizo comentarios inapropiados sobre una empleada. Ya fue terminado según protocolo. Bien.
Marcus odiaba tener que despedir gente, pero no transigirla en esto. ¿Y su familia, Jesús? ¿Cómo está su madre? El rostro de Jesús se iluminó. Está en tratamiento, señor. Los doctores dicen que hay buenas posibilidades de recuperación completa, y mis hermanas, ambas, recibieron becas. Una está estudiando medicina, la otra ingeniería, gracias a su fundación. No me agradezca, dijo Marcus. Ellas ganaron esas becas por mérito. Usted ganó su posición aquí por su carácter. Yo solo eliminé las barreras que no deberían haber existido en primer lugar. Después de que Jesús se fuera, Marcus volvió a mirar por la ventana. Su teléfono vibró con una notificación de noticias. El artículo de Forbes México. Marcus Thompson, el CEO que se disfrazó de mesero y transformó la cultura corporativa mexicana. El video de aquella noche había sido visto 127 millones de veces. Empresas en todo el país estaban implementando políticas similares, algunas por convicción genuina, otras por presión pública. El hashtag Respeto para Todos había tendido durante semanas. Otros CEOs lo habían contactado, algunos para felicitarlo, otros para pedirle consejos sobre cómo implementar cambios similares en sus propias empresas. Pero lo que más le importaba a Marcus no eran los números o el reconocimiento. Era el email que había recibido esa mañana de una joven mujer indígena de Chiapas. Había visto el video, había aplicado a Thompson Enterprises, había sido contratada. «Gracias», escribió, «por demostrarme que hay espacios donde puedo ser yo misma y aún así ser valorada». Ese era el verdadero cambio. No solo 40 personas despedidas o 40 nuevas contratadas. Era un cambio en que era posible, en que era aceptable, en cómo tratamos a los seres humanos cuando pensamos que nadie está mirando. Marcus pensó en aquella noche, en el uniforme de mesero que todavía guardaba en su oficina como recordatorio. Pensó en Carla Vanessa Domínguez, quien, según había escuchado, estaba trabajando en retail después de que ninguna empresa de eventos quisiera contratarla. Pensó en los otros 39, cada uno enfrentando las consecuencias de años de crueldad acumulada. No sentía alegría por su caída. Sentía tristeza de que había sido necesario, pero también sentía determinación de que su caída no fuera en vano, que sirviera como advertencia, como catalizador, como punto de inflexión. Su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde Veracruz. «Mijo, vi el artículo en el periódico». Su voz estaba llena de orgullo y emoción. «Tu padre estaría tan orgulloso». Marcus sintió lágrimas picar en sus ojos. Su padre había muerto 5 años atrás. Nunca había visto Thompson Enterprises llegar a su punto más alto. Nunca había visto a su hijo en las portadas de revistas. Pero había visto algo más importante. Había visto a Marcus, a los 12 años, defender a un compañero de clase que estaba siendo acosado. Había visto a Marcus compartir su almuerzo con niños que no tenían. Había visto el carácter formarse mucho antes de que el éxito llegara. «Gracias, mamá». «¿Sabes qué es lo que más me gustó del artículo?», continuó ella. «Dijeron que no solo cambiaste tu empresa. Dijeron que empezaste un movimiento, que otras empresas están siguiendo tu ejemplo, que los trabajadores en todo México están exigiendo mejor trato porque vieron que es posible». Y tenía razón. En los 3 meses desde aquella noche, 47 empresas importantes en México habían anunciado revisiones completas de sus políticas de diversidad e inclusión. 12 habían implementado programas de cliente oculto. 5 hoteles de lujo habían despedido personal por discriminación después de que empleados, empoderados por lo que vieron suceder en la gala de Thompson, finalmente se atrevieron a reportar. El cambio real, sistémico, estaba sucediendo. Marcus terminó la llamada y se preparó para su siguiente reunión.
Pero antes de salir de su oficina, se detuvo frente al espejo y se ajustó la corbata. Por un momento, se permitió recordar cómo se había sentido con el uniforme de mesero, invisible, juzgado, menos que humano a los ojos de algunos. Nunca olvidaría esa sensación, y nunca dejaría que nadie más la sintiera si estaba en su poder evitarlo. Marcus Alejandro Thompson Velázquez no solo transformó una empresa ese día en la gala benéfica, transformó vidas, inspiró un movimiento y demostró algo que el mundo necesitaba desesperadamente recordar, que el verdadero liderazgo no está en cuánto poder tienes, sino en cómo usas ese poder para elevar a otros. Que el verdadero lujo no está en los candelabros de cristal o los vestidos de diseñador, sino en tratar a cada ser humano con dignidad, sin importar el uniforme que vistan o el color de su piel. Porque al final del día, cuando te quitas el traje caro y te paras frente al espejo, lo único que importa es si puedes mirarte a los ojos y saber que hiciste lo correcto. Y Marcus podía. Finalmente, después de años de construcción de imperio, de negociaciones y estrategias, había hecho la cosa más importante. Había usado su poder no para su propio beneficio, sino para cambiar el mundo para mejor. Y resultó que eso, más que cualquier ganancia trimestral o portada de revista, era lo que realmente significaba éxito. La bondad, la justicia, la empatía, no eran debilidades en el mundo de los negocios. Eran, de hecho, las fortalezas más poderosas de todas. Y las empresas que entendían esto no solo hacían lo correcto, también prosperaban. Porque las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, y ese recuerdo no tiene precio.